Bueno, vamos al tema de hoy. Ustedes verán que el título de esta transmisión es Breve receta para construir a un progresista. Claro, yo soy columnista de algunos medios alternativos, todos por supuesto, ya no estoy en ningún medio del sistema, eh, y he publicado este artículo en El Liberal, que es un portal español, ¿sí? Se los recomiendo además que lo sigan. Es un muy buen portal con muy buenos columnistas, con muy buenas notas. Y bueno, a mí me han publicado esta el otro día, creo que salió antes de ayer. Breve receta para construir un progresista. Ese es el título y me gustaría leérselas, porque bueno, hay gente que prefiere escuchar un video en vez de leer. No me parece en principio mal, de modo que si les parece les quiero compartir la lectura de esta nota por si no la han leído, ¿sí? La nota dice así, el título es Breve receta para construir un progresista. Construir un progresista es deconstruirlo. Más precisamente, empieza por deconstruirlo. Pero el vacío es una aspiración de imposible realización. Estar emancipado de las determinaciones biológicas y sociales es la ideología del poder dominante. Deconstruirse es siempre y al mismo tiempo ser reconstruido. No son dos procesos, sino uno y el mismo. Los escombros nunca llegan a ser tales, nunca tocan el suelo. De ahí que el empezar a deconstruir, como les encanta a los progres, esconde el empezar a reconstruir. Concluir una deconstrucción esconde el concluir una reconstrucción. Advertir semejante cosa inhibe el atractivo revolucionario de la propuesta en danza y su insistente imperativo: deconstrúyase. Es lo que nos dicen habitualmente en la televisión, en el colegio, en las universidades: deconstrúyase. Quizá el poder establecido precise de tábulas rasas, de hojas en blanco, contentas y conformes con su propio borrarse a sí mismas. Quitar el suelo y las raíces del árbol, desterritorializar, como dirían Deleuze y Guattari, excita las pasiones pseudo-revolucionarias que ignoran los simultáneos procesos de reterritorialización que no hacen sino cambiar un suelo por otro. Básicamente, que estoy diciendo acá que la deconstrucción es imposible. Te venden deconstrucción y en verdad te están reconstruyendo a su propia medida. Por ello, los progres se construyen en su propia deconstrucción, se plantan y se riegan en la misma desterritorialización. Y para ello existe un recetario, un breve recetario de la forma hágalo usted mismo sobre cómo plantar un progresista. Aquí van los pasos fundamentales. Primero, vamos por orden. Primero, distinga el tipo de progre que usted plantará. Hay distintas psicologías preexistentes sobre la que usted deberá construir su propio izquierdista. La materia prima varía, como las semillas. El tipo semilla determina el modo de construcción y de crecimiento. Así pues, y a grandes rasgos, existen tres tipos de semillas: el resentido, el nihilista y el modal. Es evidente que esto es muy esquemático y que siempre existen híbridos, mezclas y combinaciones múltiples, pero a efectos analíticos, permítaseme esta división. Recuerden ustedes, el resentido, el nihilista y el modal son los tres tipos de semillas de progre. Identifiquemos entonces nuestras semillas. Primero, el resentido. El resentido no puede vivir con sus frustraciones, pero mucho menos puede vivir con la idea de que, en cierto grado, cabe en él, aunque sea un ápice de responsabilidad en sus fracasos. El fracaso es una experiencia universal para el ser humano. La infalibilidad nos es absolutamente ajena, pero la estructura psicológica del resentido impide la tranquilidad y el juicio mesurado frente al fracaso. El resentido está siempre en ebullición. Por eso el resentido ama los chivos expiatorios. No se trata de que nuestros fracasos no se expliquen también por factores sociales, económicos, políticos o ideológicos. Se trata de que el resentido no puede más que explicar sus frustraciones por medio de estos factores en virtud de los cuales el individuo y su responsabilidad desaparecen de inmediato.
Número 2, el nihilista. El nihilista tiene una irremediable propensión al descrédito de todo lo recibido. No es tanto el fracaso como el sinsentido el motor del nihilista. No es tanto el resentimiento como el descreimiento radical su consecuencia. La verdad, la existencia, la realidad, los valores, la moral, la religión, la historia. En nada de esto hay sentido para un nihilista. Muchas veces, por no decir todas, si atendemos al plano práctico, no se trata más que de una pose, pero en tanto que pose, revela una cierta estructura psicológica. El nihilista odia lo que es, odia toda permanencia y determinación, está consumido por la culpa. Número 3, el modal. El modal no descree, sino al contrario, cree ciegamente. No busca chivos expiatorios por doquier, sino al contrario, busca que su acción colme las expectativas sociales modales del momento. El modal cree en la moda y en la necesidad de adecuarse a ella. Vive para encajar en el molde que cuidadosamente se ha diseñado para él y que se le ofrece todos los días por televisión. Así pues, no es ni egocéntrico como el resentido, ni antisocial como el nihilista, sino demasiado social. La suya es una subjetividad fabricada al calor del consumo modal. Segundo, el segundo paso para construir a tu perfecto progre. Una vez que has identificado a tu tipo semilla, debes plantarla en un suelo adecuado. Un resentido va con tierra de clase, de sexo, de género, de etnia, de raza, etc. Estructure a su resentido en una identidad colectiva. Subsúmalo en ella como minúscula pieza de un inmenso mecanismo de clase, sexo, género, etnia, raza, etc. La semilla resentido gusta de diluirse en una colectividad de pertenencia, pues en ella encontrará los fundamentos de un consuelo que necesita y la justificación de su lucha contra la vida, contra la suya misma en primer lugar, que su psicología además le demanda. Así podría decirse que el progre resentido es el más izquierdista de esta enrarecida familia ideológica. La tierra del nihilista, en cambio, es mucho más variable. El nihilista funciona con cualquier tierra en la que la negación por la negación misma tenga lugar. Él lo único que precisa es sentirse especial. El descrédito que a todas las cosas adjudica es el principio de su desarrollo. Cualquier tierra que desacredite cualquier cosa que el nihilista haya recibido irá a la perfección con él. Así, por ejemplo, blancos arrodillados frente a Black Lives Matter, europeos encantados con las insurrecciones mapuches, hombres que deconstruyen la masculinidad, heterosexuales enamorados de las performances LGBT, etc. El nihilista gusta de la diferenciación y para diferenciarse necesita atacar, en primer lugar, su propia identidad, pues tal cosa no puede ser sino opresiva. Lo que hay que ofrecerle a un nihilista es una buena dosis de masoquismo ideológico. En el caso del sujeto modal, se necesita de todo un ecosistema previo para verlo germinar. Por definición, esta semilla de progre en potencia crece ya rodeado de un contexto progre sólidamente establecido. Su crecimiento, que parasita como moda toda pretensión de contracultura, es sin embargo efecto de una hegemonía consumada y por ello consumida. La tierra en la que el sujeto modal crece es precisamente la moda, por eso le llamo sujeto modal. El progre modal no cree en los libros, ni en las conferencias, ni en los mítines, ni en las discusiones de vuelo intelectual, sino que cree en la televisión, los chimentos y la farándula del momento. Su solidaridad en redes sociales con los oprimidos de este mundo es solidaria en primer término con su propia necesidad de likes y de aceptación social. Tercer paso. Ya tiene usted su semilla debidamente identificada y plantada en la tierra apropiada. Ahora hay que regarla.
De nuevo, existen distintas técnicas que resultan convenientes según sea el caso. Si su progre es del tipo izquierdista resentido, riéguelo con conflictos permanentes que alimenten la descarga de frustraciones. Las abstracciones demoníacas en forma de monstruos que operan en mundos maniqueos son una buena opción para tales fines. Neoliberalismo, patriarcado, racismo, machismo, heteronormatividad, especismo, eurocentrismo, etcétera, etcétera, etcétera. Localice el locus de las frustraciones de su resentido y construya mundos de ficción monstruosos que faciliten abordajes dicotómicos simplones. Un mundo dominado por hombres, un mundo dominado por blancos, un mundo dominado por heterosexuales, etc., en el que cada hombre, cada blanco, cada heterosexual es una instancia concreta de ese monstruo maldito. Por fuera de ese mundo monstruoso y contra él, usted debe ubicar a su resentido. La técnica es simple: trazar antagonismos, nombrar demonios y regar sobre las grietas. Ahora bien, si la semilla a regar es del tipo nihilista, el proceso, si bien similar, difiere en un sentido importante. Usted debe regar como si, en lugar de hacer crecer, buscara más bien acabar con la tierra misma. Los significantes monstruosos se mantienen, pero el mundo maniqueo de ficción en el que se persigue con determinación el triunfo de una de las partes, las mujeres, los negros, los homosexuales, etc., cede ante la indeterminación de multiplicidades sin orden. Al nihilista hay que regarlo en el desorden, en la promesa del caos. Su lucha contra las entidades monstruosas que usted ha construido para él no es una lucha contra los sujetos que aquellas representan, hombres, blancos, heterosexuales, etc., sino una lucha contra todo principio de ordenación, autoridad y jerarquía. Así, el nihilista debe ser regado en la interseccionalidad, en la lucha contra todos los monstruos al mismo tiempo, en favor de la nada que llama liberación, emancipación, deconstrucción o como quiera que prefiera. La cosa difiere sensiblemente con la semilla modal. Aquí los monstruos no sirven para dividir al mundo en dos, ni para significar con ellos distintas lógicas de orden y jerarquía. Para el progre modal, el monstruo sirve sencillamente para no quedarse fuera de las luchas modales. Las camisetas de H&M contra el patriarcado, por ejemplo, que yo me he cansado de ver que las venden, camisetas contra el patriarcado, o por ejemplo contra la heteronorma, digamos, son lo que le encantan a estos progres y constituyen un buen ejemplo. El monstruo, en rigor, no es el patriarcado o la heteronorma, sino, digamos, vivir sin consumir la lucha modal contra los monstruos del momento. Algo similar pasa con Black Lives Matter. Postular All Lives Matter no resulta cool, no resulta nada cool, porque disuelve la identidad del monstruo, en virtud de la cual no solo la monstruosidad, sino también y sobre todo lo cool es posible. Pero más allá de monstruos y cómo el progre modal agota su militancia política en gestos y poses que precisan refuerzos positivos continuos, usted necesitará regarlo constantemente, presentándole a diario nuevas figuras que se sumen a las causas modales: actores, cantantes, supermodelos, deportistas, influencers. Esa es la técnica. Hasta aquí llega esta breve receta para armar su propio progre. ¿No es acaso más simple de lo que parecía? Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.